26 de septiembre, San Nilo el Joven, abad de Grottaferrata, 910-1005. Oriundo de la península de Calabria, este monje Basilio de rito griego, fundador de la abadía de Grottaferrata, cerca de Roma, es uno de los más excelsos santos de la Iglesia bizantina del siglo X. Para no confundirlo con su homónimo del siglo V, San Nilo el Sinaíta, también monje y escritor ascético de gran valía, acostúmbrase a llamarle Nilo el Joven o Nilo de Rossano. Un discípulo suyo, que tomó buena parte en la fundación del monasterio de Grottaferrata y que más tarde fue su tercer abad, el monje San Bartolomé, mencionado en el Martirologio romano el 11 de noviembre, escribió en griego la vida de su maestro. Esta biografía, redactada pocos años después de la muerte de San Nilo por un compatriota suyo, ofreció al geógrafo datos fidedignos y valiosos. Según se desprende de tales datos, vio Nilo la luz primera en Rossano, hermosa villa episcopal asentada en las arenas del Golfo de Tarento, hacia el año 910. Rossano pertenecía a la provincia de Calabria, que fue la primera y la última ocupada por los griegos en Italia. Recibió el niño en la pila bautismal el nombre de Nicolás y quedó desde entonces especialmente consagrado a la Reina de los Cielos. Era su familia, como la mayoría de las de Calabria, de origen griego y acomodábase en la liturgia al rito de la Iglesia constantinopolitana. Educáronle sus padres en los sentimientos caritativos y en las prácticas de la más sólida piedad. Su educación e instrucción científica y literaria fueron tan completas como los tiempos y los saberes, no escasos, se lo permitieron. Ocasiones tendrá más tarde Fray Nilo, ya consagrado a Dios con los sagrados votos, de dar irrefragables pruebas de la profundidad de sus conocimientos en sagradas letras y en las demás ciencias. Ligado Nicolás desde los albores de su juventud con los lazos matrimoniales, supo hermanar perfectamente las obligaciones del nuevo estado con la vida de oración y austeridad que integran el cristianismo. Reservábase a diario momentos de calma y solaz para consagrarlos a la meditación y al examen de conciencia en lugares solitarios. Sin embargo, poco a poco el demonio y los seductores halagos mundanales dieron al traste con su primer fervor y con su fidelidad en el trato con Dios. Abandonó Nicolás sus oraciones y su alma, falta de apoyo, cayó en la relajación y no pudo resistir a los atrayentes incentivos del placer. Cambió totalmente de rumbo la vida de nuestro joven, hasta entonces tan ejemplar, y principió a deslizarse rápido por la pendiente del vicio. Olvidó el espíritu y las máximas evangélicas y se dejó llevar únicamente por las mundanas. La muerte de su esposa hízole comprender la gravedad del peligro que le amenazaba por sus pecados. No fue sordo a la divina voz. Decidido a dar de mano al mundo, rompió de una vez sus duras amarras y se retiró a la soledad. Monje Basilio, anacoreta y fundador. Obediente a los consejos evangélicos, Nicolás abandonó su casa, sus amigos y su fortuna y fue a llamar a las puertas del convento de San Juan Bautista de Rossano. Al poco tiempo ingresó en el de San Mercurio, donde tomó el hábito monástico. Poco después, sin que sepamos el motivo, se retiró a la abadía de San Nazario, cita a unas 5 leguas del anterior. Hecha la profesión monástica, consagróse por entero a la vida de oración y penitencia, siguiendo puntualmente la regla de su padre y fundador, San Basilio. Tras nueva residencia en el monasterio de San Mercurio, deseoso de llevar la vida de los antiguos padres del yermo, solicitó y obtuvo permiso para vivir en un eremitorio contiguo a la capilla dedicada a San Miguel. Aquí empleaba la mayor parte del día en la oración y contemplación.
Ya puesto el sol, el anacoreta comía un poco de pan y algunas hierbas cocidas o frutas según la estación. En invierno como en verano, cubría su cuerpo con una vestimenta en forma de saco hecha con pelo de cabra. Esta túnica era un hervidero de miseria que le servía de continuo instrumento de penitencia. Los muebles que usaba en aquella caverna se reducían a una piedra que, según las horas, le servía de lecho y de mesa para escribir. Atraídas por la santidad del ermitaño, acudieron algunas personas de Rosano y de las cercanías a ponerse bajo la dirección, suave y fuerte a la vez, de Nilo. Este exigía de ellas la más completa renuncia a todas las comodidades y a la propia voluntad, y ejercitábalas sobre todo en la práctica de la humildad. El desprecio de sí mismo y la perfecta obediencia eran, a su entender, las virtudes esenciales del verdadero religioso. Para proteger a sus discípulos contra las incursiones y destrozos de los piratas sarracenos, frecuentes en aquella época por el sur de la península itálica, construyó en la montaña una especie de ciudadela fortificada, a donde se retiraba con sus monjes cuando tenía noticias de que los enemigos merodeaban por sus cercanías. El tiempo que le dejaba libre la oración, empleábalo en el cumplimiento escrupuloso de las diversas prescripciones de la vida regular y en obras múltiples de caridad y celo. Pobres y ricos, sabios e ignorantes, llegaban para pedirle socorro, consejos y consuelos, seguros de ser siempre acogidos con amorosa y fina bondad. Altos personajes, como el metropolitano de Calabria y el gobernador de la comarca, quisieron cerciorarse por sí mismos de la ciencia teológica y de la santidad del célebre monje. Reparó en ello Fray Nilo y, después de haber pedido luces en la oración, presentó a los visitantes un manuscrito con distintos pasajes de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, relativos al reducido número de los elegidos. Explicó y demostró los diferentes textos y aprovechó para predicar la penitencia y el respeto a las leyes evangélicas a unos hombres que se preocupaban más de saber si Salomón se había salvado que de llevar ellos mismos vida cristiana. Habiéndose sublevado los habitantes de Rosano contra el representante del gobernador imperial de Constantinopla, alcanzaron el perdón gracias a la intervención de su compatriota. Cuando vacó la sede episcopal de Rosano, pidieron para Nilo ese puesto, pero éste rehusó el cargo y el que le ofrecían en la corte de Bizancio. Confraternidad con los hijos de San Benito. Para esquivar tanta veneración que juzgaba peligrosísima para su humildad y a fin de huir de los terribles destrozos que se avecinaban por el completo dominio que los sarracenos ejercían sobre Calabria, convocó Nilo a sus discípulos y les notificó su resolución de irse para siempre de aquellos lugares en donde hasta entonces había vivido. Púsose, pues, en camino hacia el noroeste la pequeña caravana que entre todos formaban. Tras largas y penosas jornadas, llegaron a las inmediaciones de Capua. El gobernador y los habitantes de la ciudad recibieron con mucho respeto y caridad a los piadosos peregrinos y ofrecieron a Nilo el título de obispo. Naturalmente, Nilo rehusó semejante honor y se apresuró a dejar a unos amigos que ponían en peligro su humildad y su amor a la soledad, y encaminóse al monte Casino. El gobernador de la comarca rogó a Aligerne, abad del célebre monasterio benedictino, que cediera a Nilo y a sus monjes en el territorio de la abadía el convento que les conviniese. Cuando los religiosos basilios hubieron llegado al pie de la colina donde está edificada la inmensa abadía, fueron recibidos con cánticos e himnos de júbilo por los hijos de San Benito, los cuales bajaron en procesión a esperarlos,
Nilo curó varios enfermos apenas llegado al recinto en donde descansó hasta principios del siglo VIII el cuerpo del gran patriarca, y gustó durante algunos días las dulzuras de una hospitalidad verdaderamente fraternal. Condujéronle al convento de Vallelucio, situado en las cercanías del Monte Cassino, y allí se estableció con sus monjes. Para manifestar a sus bienhechores su agradecimiento, Nilo compuso en griego varios himnos en honor de San Benito y pasó una noche en la iglesia del monasterio benedictino cantando con sus discípulos el oficio litúrgico según el rito griego. A los religiosos que le visitaron dio consejos de celestial sabiduría. Pidiéronle con insistencia que sintetizara en una frase la función del monje y dijo: «El monje es un ángel. Su función es la misericordia y la alabanza de Dios por el sacrificio». Los religiosos basilios permanecieron más de 10 años en el monasterio de Vallelucio. No encontrando aún en esta morada la suficiente soledad, Nilo, acompañado de varios discípulos, la dejó y se retiró a Serperi, cerca de Gaeta. La nueva colonia se estableció en chozas o cabañas hechas con tablas mal ensambladas, refugio provisional de labradores y cazadores. Cisma de Crescencio, Nilo y el antipapa Juan Filagato. El emperador Otón, 980-1002, había ido a Roma para ser coronado por el papa Gregorio V. Este había obtenido del monarca que perdonase, a pesar de sus crímenes, a Crescencio, patricio romano. Acto de tan generosa caridad fue muy mal correspondido. Apenas Otón pasó los Alpes, Crescencio se apoderó del papa Gregorio V, le arrojó de Roma y suscitó en la iglesia un cisma, haciendo elevar al trono pontificio, 997, al obispo de Plasencia, Juan Filagato, que tomó el nombre de Juan XVII o Juan XVI. El antipapa, nacido en Rosano, había sido monje en el mismo convento que Nilo y había llegado finalmente a ser obispo de Plasencia. Comisionado a Constantinopla para negociar el matrimonio del emperador Otón III con la princesa Helena, hija de Constantino VIII, fue tal circunstancia para él motivo de ambiciones, riquezas y honores. Enterado Nilo de la escandalosa conducta de su compatriota, escribióle aconsejándole que no se dejase cegar por el amor a los honores y a los bienes de este mundo, antes bien asegurarse la salvación de su alma ofreciendo la cátedra de San Pedro al legítimo sucesor. Invitóle a volver al monasterio para hacer penitencia, pues de lo contrario no se haría esperar el castigo de Dios. El antipapa respondió con una carta en la que le agradecía los caritativos consejos, pero no daba señal de seguirlos. A Dios tocaba realizar la profecía de Nilo. Terrible castigo del antipapa. Habiendo vuelto a Roma el emperador con su ejército, Crescencio y los suyos fueron derrotados, 998. El antipapa huyó y algunos soldados de Otón le hicieron prisionero. Cortáronle la lengua, la nariz y las orejas, le sacaron los ojos y así mutilado le arrojaron en un calabozo. Al saberlo Nilo salió para Roma profundamente apenado. Su deseo era obtener del papa y del emperador que le confiaran al desgraciado Filagato. El antipapa acabaría su vida en la penitencia, recluido en un monasterio basilio bajo la custodia de su compatriota. El pontífice y Otón manifestaron gran respeto y afecto a su ilustre visitante. Escucharon con benevolencia su demanda y perdonaron la vida al antipapa, pero, no queriendo Nilo quedar en Roma, decidieron confiar la vigilancia de Filagato al abad del monasterio griego de San Sabas, existente en la capital romana. Mientras esto ocurría, el populacho consiguió apoderarse del prisionero. Paseóle por las calles montado en un asno y con una vejiga inflada en el cuello. Terminada la afrentosa burla, fue devuelto a la prisión.
Tan ignominioso trato, infligido a un sacerdote y obispo que ya había sido cruelmente castigado, sublevó el alma compasiva de Nilo. Creyó el monje que el emperador era responsable de todo por cuanto nada había hecho para impedirlo, por lo cual sintió dolor profundo y no quiso ver más al monarca. Otón le envió un obispo de la corte para que le diese explicaciones de su conducta. «Id», respondió Nilo, «y decid al emperador y al papa. Esta es la última palabra del anciano a quien llaman Nilo. Me habíais confiado al desgraciado ciego, no por la consideración que merezco, pues nada soy, sino por un justo sentimiento de temor a Dios. A él, pues, se lo habíais entregado, que no a mí. Ahora habéis agravado su pena, sin respeto alguno al nombre del Señor. De él recibiréis el castigo». Y el ermitaño salió ocultamente de Roma. Otón III en el monasterio de Serperi. Quedó el emperador Otón impresionado por las amenazas del hombre de Dios y, según parece, fue en peregrinación a San Miguel del Monte Gárgano. Quiso Otón visitar a los monjes de Serperi y, a vista de las reducidas chozas que rodeaban a la pobre capilla, exclamó: «Estas son en verdad las tiendas de Israel en el desierto. Estos son los ciudadanos del reino de los cielos, acampados están en la tierra, no como habitantes, sino como extranjeros y viandantes». Nilo, con sus religiosos, salió al encuentro del emperador. Condujéronle a la capilla y de allí a la habitación donde Nilo recibía a los visitantes. El príncipe demostró al anciano la conveniencia de mirar antes de su muerte por el porvenir de sus hijos espirituales, a cuyo fin ofreció, en sus estados, lugar conveniente para un monasterio que dotaría de suficientes rentas. «Si los religiosos, mis hermanos», replicó Nilo, «son monjes dignos de su vocación, no los abandonará Jesucristo cuando yo falte». Y con estas palabras rehusó las ofertas que le hacía. «Pedidme al menos, Padre, cualquier favor para darme ocasión de probaros mi filial amor». «No voy a pedir más que una gracia a vuestra majestad», replicó Nilo. «Pensad en la salvación de vuestra alma. Aunque seáis emperador, moriréis como cualquier otro hombre y daréis cuenta a Dios de vuestras acciones». El emperador acató con respeto este grave aviso, quitóse la corona y recibió la bendición del anciano. Cuando salió, Nilo anunció a sus religiosos que el príncipe moriría pronto, lo que, en efecto, no tardó en verificarse. San Nilo funda la abadía de Grottaferrata. Al morir el bienaventurado Esteban, discípulo muy amado de Nilo por su candor y espíritu religioso, el maestro quedó profundamente apenado. Confió a la tierra los despojos de su querido hijo y hermano y sintió muy vivo deseo de ser enterrado un día junto a él. Pero la providencia lo dispuso de otro modo. La edad avanzada del anciano hacía pensar en su cercana muerte. Deseosos los nobles de la comarca de conservar en Gaeta los restos mortales de tan gran monje, preparáronle con diligencia un suntuoso mausoleo. Enteróse Nilo de tal propósito y supo, por inspiración del cielo, que debía buscar en otra parte el lugar de su sepultura. Siempre había pedido a Dios que ese lugar fuese desconocido de los hombres, por lo cual notificó a sus discípulos que iba a marchar para preparar un monasterio donde reuniría a sus hermanos y a sus hijos dispersos. Y el anciano, de más de 90 años, salió de Campania con varios monjes, pudiendo apenas sostenerse a caballo. Tomó la dirección de Roma, aunque sin entrar en ella. Paróse en Tusculum, hoy Frascati, ciudad de Lacio, y fue recibido en el monasterio de Santa Águeda. A petición suya, Gregorio, conde de Tusculum, le concedió gustoso el solar de una gran villa romana situada a pocos kilómetros al sur de la ciudad.
Dio Nilo a sus monjes la orden de limpiar aquellos lugares, cubiertos de malezas y de ruinas, y preparar los cimientos de un nuevo monasterio. Animosamente se pusieron al trabajo a principios de 1004. Su padre y superior les había prometido que pronto iría con ellos. Pero, al igual que Moisés, no debía ver en vida su casa de bendición, la abadía de Grottaferrata que acababa de fundar al fin de sus días en este valle de dolor. Para el vigoroso temple espiritual del monje no había de ser demasiado recia aquella prueba final. Siempre había vivido desligado de las cosas de aquí abajo y buscaba únicamente el beneplácito divino. Muerte de San Nilo. Habiendo recibido aviso de su muerte próxima, reunió Nilo a sus hijos más cercanos y les habló en estos términos: Ruégoos, amados hijos, que cuando haya expirado no tardéis en enterrar mi cuerpo. No lo hagáis en iglesia alguna, es un honor que no merezco. No levantéis tampoco oratorio ni panteón en el lugar de mi sepultura. Si queréis poner alguna señal que conserve el recuerdo, que sea una losa llana en la que los viajeros puedan sentarse, pues yo fui peregrino en la tierra todos los días de mi vida. Acordaos sobre todo de mí en vuestras oraciones. Y dicho esto, bendíjolos y suplicóles que le llevasen a la iglesia del monasterio, pues decía: un monje debe morir en la iglesia. El divino maestro llamó así a su fiel siervo, probablemente el día de la fiesta de San Juan Evangelista, fijada en el calendario griego el 26 de septiembre. Corría el año 1004 o 1005. Nilo tenía cerca de 95 años. Cuando el nuevo monasterio edificado en Grottaferrata pudo recibir en sus claustros a los discípulos del santo monje, estos tuvieron cuidado de trasladar con ellos los mortales despojos de su padre, universalmente venerado como santo. Verificóse la traslación con solemnidad inusitada. La abadía de Grottaferrata, culto a San Nilo. El nombre de San Nilo está estrechamente unido al de la abadía de Grottaferrata, de la que era fundador. Había predicho que esta casa reuniría y cobijaría a sus discípulos dispersos. En efecto, todos fueron a residir en el lugar bendito donde su cuerpo había sido depositado. No es una vulgar piedra sepulcral, sino un monasterio imponente con su construcción y por su aspecto feudal, lo que señala a los peregrinos de todos los siglos y países la tumba del ilustre monje Basilio. Situado el monasterio a unos 27 kilómetros de Roma, cerca de Frascati, continúa siendo grato albergue de religiosos que, como San Nilo, siguen la regla de San Basilio y celebran los oficios litúrgicos según el rito griego. Siempre se han distinguido por sus trabajos científicos y por sus esfuerzos para volver a la unidad católica a los griegos disidentes o cismáticos. En la iglesia de la abadía hay una capilla consagrada al fundador. Fue enriquecida en el siglo XVII con hermosos frescos de El Domenico que representan diversos episodios de la vida de San Nilo. Uno de ellos es el encuentro del santo y del emperador Otón III. En otro se ve al monje de rodillas ante una roca, encima de la cual hay un santo Cristo que, con la diestra desprendida, bendice a su siervo. En otra parte, el pintor ha representado a San Nilo de rodillas, al lado de San Bartolomé, su discípulo, ahuyentando con su oración una tempestad que amenazaba destruir las cosechas. En 1904, con ocasión del 9º centenario de la fundación de la abadía, fue inaugurado en sus muros un monumento en honor del santo religioso. San Nilo es el principal patrón de la diócesis y de la ciudad de Rossano, que celebra su fiesta en septiembre con oficio y misa propios.